Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues pensaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama del INE que se saldrían con la suya, que no les dirían nada, que se les olvidara por completo a los diputados en Morena, pero pues así van y los despiden en su casa del INE, ya que los diputados de Morena prácticamente les dieron con todo y hasta para llevar, increíble pero cierto, ya que pues no sentían lo duro, sino lo tupido, tanto Ciro como Lorenzo Córdoba. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Saludo a todas y todos los presentes, consejeros y representantes de los partidos políticos. Quiero señalar que es increíble la mezquindad de algunos consejeros y representantes que se encuentran presentes. No se nos olvida que ustedes llegaron al extremo de impedir por todos los medios que Morena pudiera devolver la mitad de su financiamiento público para un acto humanitario. Lo hicieron en un momento en que el país atravesaba por una crisis de salud muy grave y en el que se requería de la solidaridad de todas y todos. En medio de la pandemia por COVID, Morena propuso devolver la mitad de sus recursos para apoyar la compra de vacunas. Y el INE salió con el pretexto de que esta solicitud era improcedente. Háganme el favor. Una vez más, en nombre de la ley, impidieron ayudar al pueblo. Según ustedes, con tal de que Morena no se pusiera la medallita, impidieron nuestra aportación para las vacunas que eran necesarias para salvar vidas. Pero cuando Margarita Zavala fue candidata independiente en el 2018, sí le permitieron devolver parte del financiamiento. Ante sus impedimentos, nos vimos obligados a impulsar una reforma desde el Congreso para que en la ley dijera explícitamente que los partidos políticos sí pueden devolver el financiamiento público. Y gracias a eso, ahora ya no es necesario devolvérselo a ustedes, porque además luego lo mandan a sus fideicomisos secretos, sino que pudimos devolverlo directamente a la tesorería de la Federación. Y como siempre, en esta reforma parte de la oposición votó en contra de este acto solidario con el pueblo. Morena es el único partido que ha devuelto recurso público. Y no crean que los demás partidos se gastan su dinero que viene del pueblo para fortalecer a los militantes ni para las campañas. En realidad, se lo embolsan entre los dirigentes y se lo reparten entre los que quedan. Y le recuerdo al pueblo que el PAN, el PRI, el PRD y el MC votaron en contra de la reforma electoral que proponía reducir el financiamiento público a los partidos. Y el PAN, señor consejero representante, no tiene nada que señalar, porque en cuanto tuvieron la oportunidad, empezaron a cobrar las vacunas en las alcaldías de la Ciudad de México. En fin, la hipocresía. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? Me quiero referir a los dos asuntos que se han comentado de manera general por las consejeras y consejeros, el 15.2 y 15.12. Miren, la verdad es que están por darse un carpetazo en estos dos asuntos, en el caso Zafiro y en el caso Odebrecht. Se pueden poner aquí una serie de argumentos, justificaciones, pretextos, pero lo que está sucediendo y lo que va a suceder el día de hoy es que se le va a dar carpetazo a estos asuntos, aun cuando es público y notorio que estamos en presencia de irregularidades graves en materia de financiación de la política, e incluso evidentes e internacionales actos de corrupción. Hoy están declarando infundados estos expedientes y esta situación llama la atención porque se da justo a unos días de que se van algunos consejeros de este Consejo General y pues parecería que traían ese pendiente de darle carpetazo a estos asuntos. Y pues se presenta aquí una justificación, qué buena coartada, decir, no, pues vamos a darle carpetazo porque no podemos investigar, porque la Fiscalía no nos da los elementos para investigar. Es de verdad que una coartada muy buena, pero pues no se cree cuando se ve cómo se ha comportado este instituto y su unidad de fiscalización en investigar otros expedientes, en particular los que tienen que ver con el partido Morena. Lo refería bien el consejero José Roberto Ruiz, en los asuntos que tienen que ver con Morena, y sí se ponen bastante oficiosos, le buscan por una y por otra, e incluso toman notas periodísticas o publicaciones periodísticas para hacer inquisiciones y condenar. La verdad es que aquí se está exonerando en el caso Odebrecht y no se puede decir otra cosa más. Muchas gracias, consejero presidente. Con mucho gusto, adelante. El señor representante de Morena, el maestro Eurípides Flores, tiene la palabra. Adelante.
Muchísimas gracias, consejero presidente. Muy buenas tardes a todas, a todos de nueva cuenta. En primer lugar, hacer un extrañamiento porque para la presentación de este informe se solicitó por parte del titular del órgano interno de control, el licenciado Jesús George Zamora, la posibilidad de que pudiera intervenir en esta sesión del Consejo General para exponer el informe, lo cual desde nuestro punto de vista sería bastante pertinente, dado que él es el titular de esta institución, revisora de las cuestiones administrativas del INE, y pues para tener bien claro ante el ojo público, ante esta sesión pública, cuáles son los alcances de ese informe, las cuestiones más destacadas. Y digamos, lo entiendo hasta cierto punto porque la verdad es que el informe no deja muy bien parada o prácticamente deja en ridículo la administración de este Instituto Nacional Electoral durante el año 2022. El informe que se somete a la consideración de este Consejo General, pues a nuestra consideración es tal vez la huella más evidente que deja el presidente de este Consejo General del INE. Sus cuentas en materia de democracia ya las conocemos y vamos a hablar de ellas un poquito más adelante cuando se presente el punto segundo de la próxima sesión, donde vamos a ver la rendición de un informe para el cual se pagó más de 5 millones de pesos, pese a que la presidencia del Consejo General cuenta con bastantes asesores, que además muchos de ellos ganan más que el presidente de la República, pero pues es claro que ya a unos días de terminar ese mandato, ya nada más está esperando a que llegue ese 3 de abril para cobrar el finiquito, y ya ni un informe pueden hacerle en su oficina. Pero bueno, ya encarrerados, hay que iniciar señalando que el INE planifica y gasta muy mal el dinero del pueblo de México. Eso consigna este informe del órgano interno de control. No se ve por ningún lado esa rigurosidad con la que pregona tanto el consejero Murayama en la planeación del gasto. Le hicieron falta ábacos, consejero, a la Secretaría Ejecutiva. Pues el informe consigna de manera muy clara que en una primera revisión que se hizo de ese proyecto, en el presupuesto para 2023, el OIC identificó irregularidades por 1.384 millones de pesos de la cartera institucional de proyectos. Es decir, en una primera instancia de revisión, el INE no pudo justificar para qué quería esos más de 1.300 millones de pesos de los 4.813 que se revisaron. Peor aún, a sabiendas de estas irregularidades, en la cartera institucional de proyectos, este pleno aprobó ese presupuesto y de una segunda revisión que hizo el OIC, se encontró que todavía había irregularidades en el monto presupuestado por 834 millones de pesos. Como dirían por ahí, pues tengan para que aprendan, no se sabe de democracia en este instituto y tampoco de buena administración. Pero lo que más nos cala, la verdad, lo que más nos molesta a nosotros, a la gente del pueblo, es que por acción o instrucción, el INE no contó con criterios para la creación o modificación de estructuras, lo que provocó contar, como ya lo habíamos dicho, lo hemos dicho varias veces, con muchos generales y poca tropa, muchos directores y mandos medios que cobran mucho y hacen poco. Desde el IFE, ahora en el INE, se han gastado más de 138 mil millones de pesos, es decir, 12.7 veces la transacción que hizo Pemex, lo que gastó Pemex en la compra de la refinería de Deer Park en Texas. Solo que a diferencia de lo que gastó Pemex, estos 138 mil millones de pesos que la autoridad electoral destinó a la creación y modificación de puestos directivos con jugosos salarios entre 2008 y 2022 fue en beneficio de unos cuantos. Nada que celebrar, la verdad. Nada que reconocer tampoco con la renuncia de la Secretaría Ejecutiva del licenciado Edmundo Jacobo. Para nosotros no es ninguna sorpresa, no es ningún misterio, pues con la salida de Lorenzo Córdoba es evidente que ya están ciertos que no va a haber respaldo desde la presidencia para seguir con estas irregularidades administrativas. Particularmente la falta de criterios técnicos para la creación y modificación de estructuras permitió que con una completa opacidad y solamente mediante acuerdo, es decir, por instrucciones directas de la Secretaría Ejecutiva, se dieran dichas modificaciones a las estructuras, sin el cuidado de evitar la duplicidad de funciones. Por ejemplo, y gracias a ello, el 58% de las auditorías realizadas a dichas modificaciones fueron observadas por el OIC, es decir, fueron absolutamente ilegales. Por último, no nos podemos ir, no los podemos dejar ir sin decirles de frente y a la cara que son mañosos, puesto que desde la creación del INE, desde que el consejero Córdoba es presidente de este Consejo General, se han gastado el 50% del presupuesto asignado a este instituto en el último trimestre del año con dos objetivos fundamentales: no regresar el remanente del dinero, es decir, no regresarle al pueblo de México el dinero que le sobra en la administración del Instituto Nacional Electoral para destinarlo a la engorda del marranote que tienen en este Instituto Nacional Electoral y con el cual van a financiar sus liquidaciones, entre otras cosas. Porque hay que recordarle a la gente que nos sigue que del dinero público que se ha destinado a esa institución van a salir los 10.5 millones de pesos del finiquito que se va a llevar el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, los 9.1 millones de pesos que se va a llevar Lorenzo Córdoba y los más de 7 millones de pesos de Ciro Murayama. En total, del INE, de las arcas del INE van a salir más de 40 millones de pesos en una sola tarde con motivo de la salida de estos consejeros y el secretario ejecutivo. La mafia electoral, contraria a lo que se consignan, lo que dicen en sus panfletos, en sus conferencias, en sus entrevistas, no será recordada por su labor en materia democrática. Ahora vemos que tampoco va a ser recordada por ser buena administradora. Serán recordados por el instituto obeso que dejan, lleno de lujos, lleno de excesos, por una lucha vulgar por cargos y dinero. No, consejero Córdoba, no habrá persecución en su contra como usted lo ha denunciado una y otra vez en sus entrevistas. El OIC, estoy seguro, debe continuar su trabajo y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar por las irregularidades administrativas y la serie de tropelías que se han hecho desde este Consejo General del INE. Pero eso no es lo realmente importante, lo trascendente para nosotros. Lo que nos importa realmente es el juicio de la gente. Y el veredicto del pueblo es claro: nos traicionó, nos decepcionó. Y su mandato es una de las cosas que se debe ir al basurero de la historia. Se despide de este instituto por la puerta trasera,
y ahora vemos que también con mucha cola en la administración. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias. La verdad es muy interesante lo que se vive el día de hoy en el Consejo General. Para la gente que no está aquí, que no lo puede percibir a través de la transmisión, pues aquí está, digamos, reunida la gente más cercana a las y los consejeros de este Consejo General. Están en una especie de fiesta de despedida del consejero presidente y los demás consejeros que se van del Consejo General. Ya vimos también la escena dramática que acaba de montar el secretario ejecutivo, incluso llegando a las lágrimas. Y la verdad es que creo que eso revela cuál es, y el informe en sí mismo revela cuál es, pues la abstracción que hay de algunos consejeros, de algunas consejeras, de la realidad, que se creen que la democracia es esto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, una suerte de corte del rey, donde todo gira alrededor de Lorenzo Córdoba, es la democracia. El informe no consigna lo verdaderamente importante de lo que ha sucedido desde el 2014 hasta la fecha, la lucha del pueblo de México por transformar la vida pública, su ánimo y su decisión de transformarla a través de las elecciones, de una y otra vez intentar cambiar las cosas a través del voto. Una lucha que ha tenido pues su máxima expresión en el 2018 y que ha venido fortaleciéndose. Y eso no lo consigna este informe. Creo que ese es el error de fondo, que se tiene esa distancia de la gente, del pueblo, y pensar que la democracia es esto, la burocracia del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, los voceros del conservadurismo dirán que este informe anuncia el gran avance administrativo de la democracia formal y que es un hito de la rendición de cuentas, de la transparencia y la máxima publicidad. Pero la verdad es que el informe nada dice acerca de los más de 11 millones de pesos que se gastaron en hacer el informe. A ver, ¿de verdad era necesario gastar esa cantidad de dinero para hacer este informe? Esto demuestra el total desprecio y el total dispendio del dinero del pueblo de México. Este documento tampoco refiere el resultado de las reuniones privadas que ha tenido el consejero presidente con dirigentes partidistas, sobre todo de oposición. Me refiero, por ejemplo, a aquella reunión del 3 de marzo de 2021 en la casa de Edmundo Jacobo, de la que confirmó su realización el propio consejero Lorenzo Córdoba al periodista Álvaro Delgado. No se informa y por eso no sabemos, pero no nos cabe duda de que en esa reunión se conspiró para cancelar las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán en el proceso electoral de 2021, de los compañeros Félix Salgado y Raúl Morón en Guerrero y Michoacán. Tampoco se refiere sobre los acuerdos alcanzados en las reuniones de planeación estratégica y de agenda política, también conocidas como plenarias, que sostuvo el consejero Ciro Murayama con el PRI y el PRD, o del propio consejero Lorenzo Córdoba con el Partido Acción Nacional. Por lo que toca a sus resultados, sobra decir, en eso sí, que no se anuncia, pero es claro que lograron el bloqueo del Plan A de la reforma electoral constitucional, el cual, como buena muestra de su ánimo, a pesar de que era apoyado por 8 de cada 10 mexicanos, según las propias encuestas del propio Instituto Nacional Electoral, fue bloqueado. Y no es un hecho fortuito, evidentemente, se operaron y se maquinaron estas reuniones de estrategia en las que participó el consejero Lorenzo Córdoba. Menos informa, por supuesto, del gasto de más de 40,000 pesos que recibió por concepto de dote matrimonial. Y la verdad es que ya haciendo este ejercicio de transparencia sería bueno que se le dijera al pueblo de México si fue padrino de pastel, de sonido o de salón en esa boda. Por lo que toca a las cuentas que deja en materia de democracia, el informe no refiere a los fraudes electorales, por ejemplo, en el Estado de México en 2017, donde esta autoridad ratificó la entrega del salario rosa como prebenda para la coacción del voto en zonas rurales y que con lo que pudo concretarse este fraude electoral de 2017 y la llegada o la continuidad del PRI en el gobierno del Estado de México. Seguro estoy que se impondrá la esperanza en el Estado de México y esta autoridad electoral, carente de toda autoridad moral, no podrá hacer nada para que llegue la transformación. O también el propio fraude que se dio en Coahuila en el 2017. Hoy aquellos que en ese momento participaron como contrincantes el PRI y el PAN, hay que decirlo, ahí al PAN le hicieron fraude en Coahuila en el 2017 y nada se hizo desde este Consejo General. Ahora van juntos, antes se competían para ver quién compraba más votos y pues es evidente que ya ni siquiera ellos se respetan. Aún y cuando el informe sí refiere sobre el proceso de revocación de mandato, nada se dice sobre la operación que se gestó desde este Consejo General para tratar de cancelarlo. Hay que recordar que consejeras y consejeros avalaron de manera penosa y deshonrosa una votación para cancelar la naciente democracia participativa. Cancelaron, en una decisión absolutamente contraria a la Constitución, el proceso de revocación de mandato. Afortunadamente salimos adelante. Cara a cara hay que preguntarle al consejero presidente cuál es el legado que deja en este instituto, cómo le gustaría ser recordado, cuál es su principal logro a favor de la democracia representativa y sobre todo de la participativa. Su saldo es visible y es lamentable. Deja un instituto obeso, con plazas con funciones repetidas, con un marranote para el pago de liquidaciones y demás prestaciones para la burocracia dorada del INE. Será recordado junto a Ugalde sí y Valdés Urita como aquel consejero presidente que traicionó a la democracia, e incluso, peor, que tiene el deshonroso lugar de que en el nacimiento de la democracia participativa operó y gestó para cancelar la misma. Concluyo diciéndoles
de manera respetuosa, pero con las palabras que ocupa. ¿Vulgar? Bueno, yo diría ofensivo, porque lo vulgar tiene que ver con la gente. Es ofensivo. Lo que es ofensivo es el finiquito que se van a llevar. Lo que es ofensivo es el legado que están dejando. Los sentimientos del pueblo y menos su aspiración de reformar al poder y sacar de una vez por todas a la mafia electoral, eso sí es legítimo. Les guste o no a los conservadores, allá afuera y aquí adentro del Consejo General del INE, el plan C va a triunfar, porque la ciudadanía libre se va a manifestar en el 2024 y eso nadie lo puede parar. Y como dicen por ahí, arriba el pueblo y abajo los privilegios del INE. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias a usted, señor representante. Tiene la palabra, perdóneme, el maestro Gerardo Triana, representante del PRI. Gracias, consejero presidente. Del órgano fiscalizador del INE, quiero preguntarle si es capaz de seguir sosteniendo frente a las y los mexicanos las mentiras que anduvo dispersando por todo el país e incluso en el extranjero sobre la reforma electoral, que justo les daba en donde más les duele, en el dinero. Empezaré por lo más grave del informe. Del 2014 al 2022, ustedes calladitos fueron haciendo su cochinito de 5,000 millones de pesos. Y en vez de devolverlo a la tesorería como marca la ley, lo escondieron en sus fideicomisos. Algo así como por arte de mafia. De todo el presupuesto que tuvieron el año pasado, el INE no usó casi 600 millones de pesos. Y la mayoría de ese dinero, adivinen a dónde fue a parar. Así es, a los fideicomisos. Y mientras hacían ese guardadito el año pasado, se quejaban a los cuatro vientos de que no les alcanzaba para la consulta popular de revocación de mandato. Obstaculizaron todo el proceso, no difundieron la consulta e instalaron solo 1/3 de las casillas que porque no tenían dinero. Pero al fin, hoy queda en evidencia su mentira. Me atrevo a asegurar que tienen un modus operandi en el INE donde la constante es no gastar un 20% del presupuesto para rentas, para obras y para proyectos. Y no crean que para ahorrar o algo por el estilo, sino que parece que ya le subieron a su diezmo. Para el 2022, el INE presupuestó proyectos por 6,600 millones de pesos. Pero de todo este dinero, casualmente, no hay registro del paradero de casi 1,400 millones. Y adivinen qué porcentaje es este, el 20%. Les digo. Se identificó también incumplimiento en el servicio de limpieza por casi 1 millón de pesos y en el servicio de comedor por casi medio millón. Ustedes disculparán si soy mal pensada, pero o el proveedor se hizo pato o alguien de aquí se llevó moche. Hasta en las tarjetas de combustible tienen irregularidades por 9 millones de pesos. El 45% de los expedientes de contratación de obra, repito, el 45% no está bien justificado y hay un riesgo de un gasto de más de 25 millones de pesos que no está debidamente comprobado. Y todavía se resisten a los ajustes salariales. El informe detecta también sobreprecios y mala planeación en la construcción de edificios en Yucatán, en Zacatecas, en Coahuila, en Sonora y en Guanajuato. El organigrama del INE está inflado de plazas. 2 hacen la tarea de 1 y con sueldazos. Y no olvidemos que hay más de 400 personas en este instituto que ganan más que el presidente de la República. Desde el 2014 hasta la fecha han sido pésimos administradores. Tienen la mala costumbre de gastar a prisa en el mes de diciembre. Todo lo que no se gastaron en el año. Es evidente que hay una falta de planeación de la que tanto pregonan. Incluso se detectó que nunca presupuestan desde cero. Solo agarran el presupuesto del año anterior y piden más y más, pero no revisan realmente las necesidades del instituto desde el principio, o tal vez lo hacen a propósito. Ustedes se desgarraron las vestiduras hasta el cansancio diciendo que Morena ponía en riesgo la democracia supuestamente porque la Cámara de Diputados les aprobó un presupuesto de 19,000 millones en un año donde, por cierto, no hubo elecciones federales y ustedes decían pues que pobrecitos, que no les alcanzaba. Y con ese pretexto omitieron su obligación constitucional de organizar el primer ejercicio de revocación de mandato en la historia del país. Pero ahora, con lo que revela el informe del órgano fiscalizador, es evidente que se les cayó el teatrito. Y hablando de dinero, ya díganos de frente, no por medio de un panfleto ni por una publicación de Twitter. ¿Cuánto se van a llevar de finiquito usted, Lorenzo Córdoba, el secretario ejecutivo y su fiel escudero, el consejero Ciro Murayama? Porque recuerden que el que calla, otorga. Y según nuestros cálculos, entre los tres se andarán llevando casi 40 millones de pesos. No cabe duda. El tiempo nos ha dado la razón. El INE sí se toca y se transforma. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Permítame intervenir. Y voy a empezar pidiéndole al secretario ejecutivo que nos lea la parte que, dolosamente, no se ha querido hacer pública, ni se ha leído por ninguno de los detractores del Instituto Nacional Electoral que han aprovechado este informe para descalificar el trabajo de esta institución. Señor secretario, por favor, lea del informe el párrafo que está subrayado
y que quien quiera puede leer a páginas 101 y 102 de este informe que ha causado tanto revuelo en la opinión pública en los días recientes y ahora aquí, en esta sesión del Consejo. Háganme el favor, secretario. Con mucho gusto, presidente. Efectivamente, en la página 101 dice advertencia sobre el carácter preliminar de los resultados. A continuación, se muestran los principales resultados derivados de la ejecución de las auditorías a las unidades responsables adscritas a oficinas centrales y órganos delegacionales del INE, ejecutadas durante el año 2022, considerando su relevancia en cuanto a la operación del Instituto y su repercusión respecto al importe de las operaciones, precisando que, a la fecha del presente informe, las auditorías se encuentran en periodo de seguimiento y análisis de la información, es decir, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las áreas auditadas para solventar las observaciones correspondientes, por lo que es importante y pertinente destacar que los resultados reseñados tienen un carácter preliminar y no significan la certeza de una irregularidad manifiesta o comprobada. Es cuanto, presidente. Es decir, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las áreas auditadas para solventar las observaciones correspondientes. Todavía no se ha aclarado esto. Déjeme intentar ser muy pedagógico para tratar de explicarle al público cómo funcionan las auditorías. Las auditorías implican que el órgano auditor revisa el comportamiento financiero, los gastos, etcétera, la actuación de las unidades responsables. Cuando el órgano auditor encuentra que hay una posible irregularidad, se lo comunica a las unidades responsables para que le aclaren y resuelvan. En términos contables se llama solventar lo que se eventualmente identificó en primera instancia. Es verdaderamente, curiosa, por decirlo menos, la actitud que ha venido manteniendo de manera reiterada el titular actual del órgano interno de control, de publicar en los informes que la ley le mandata entregar a este órgano superior de dirección y a la Cámara de Diputados datos de auditorías que están en curso. Y no solamente que están en curso, sino que todavía no han implicado la respuesta. En derecho se llama garantía de audiencia y contablemente se llama espacio para solventación de observaciones, que después de haber sido recibidas estas observaciones, la solventación de estas observaciones, implicarán para el responsable de la auditoría definir, en definitiva, si hay o no irregularidades. Llama mucho la atención esta práctica, déjeme calificarla de poco profesional, de estar presentando a la Cámara de Diputados y a este Consejo procedimientos que todavía están abiertos y que no han sido concluidos. Eso no ocurría con el anterior titular del OIC, que hoy es un alto funcionario de la Secretaría de Función Pública. Eso no ocurre con el titular de la Auditoría Superior de la Federación, cuyo informe conoceremos inmediatamente después, y que es un informe sobre la cuenta pública no preliminar, sino definitivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo el escándalo, el barullo, las descalificaciones que se han venido haciendo en los días recientes y ahora en esta mesa, están hechas con base en información preliminar. No quiero atribuir al dolo o a la mala intención esas actuaciones, esos dichos, esas descalificaciones groseras. Quiero atribuirlo a una práctica muy difundida, que no es leer, al menos de manera completa, los documentos que se tienen a disposición. Llama mucho la atención que se ha construido una especie de parafernalia pública en ambas cámaras del Congreso de la Unión, convocando al titular de nuestro órgano interno de control para discutir, subrayar y sobre todo evidenciar como si fueran actos de corrupción datos que son preliminares. Los 400 millones de pesos o algo así que se han venido hablando en los días recientes, todos sin excepción, si leemos de cabo a rabo el informe del órgano interno de control, todos corresponden a auditorías que están en curso y todos esos datos están amparados en la advertencia que nos acaba de leer, hace el Contralor en su informe, nuestro secretario ejecutivo. No sé, aquí hay legisladores que seguramente acudieron a estas reuniones, que con ánimo inquisitorial nos preguntan, que contestemos cosas. Está bien. Aquí esta es una institución, a diferencia de otras, que vuelvo a insistir una y otra vez, tiene el privilegio de ser la institución más transparente del Estado mexicano. Ojalá en el legislativo se tuvieran las prácticas de transparencia que se tienen aquí. Ojalá se transparentaran ante el órgano, a la Auditoría Superior de la Federación, las partidas que no son comprobables, que disponen las bancadas parlamentarias. Y ojalá el resto del Estado mexicano pudiera tener los estándares de revisión, de auditoría, de vigilancia y de transparencia que tiene la autoridad electoral, el INE, nuestro INE, el de la sociedad.
No sé si les comentó el titular del órgano interno de control que todos esos datos sobre los que se ha hecho un gran escándalo público son datos preliminares, cuyos resultados reseñados, no lo digo yo, lo dice el titular del órgano interno de control en su informe, tienen un carácter preliminar y no significan la certeza de una irregularidad manifiesta o comprobada. En el próximo punto vamos a analizar informes que son muy satisfactorios, que ojalá y otros órganos del Estado mexicano tuvieran en términos de resultados, como el de un trabajo serio, profesional, realizado por la Auditoría Superior de la Federación hizo sobre este instituto a propósito de los gastos realizados en el proceso electoral federal de 2021. Dicho lo anterior, no hay nada más que decir. Porque, como lo dijo el Contralor, y vuelvo a repetir, a ver si así queda claro, toda esta información no significa la certeza de una irregularidad manifiesta o comprobada. Dichos del licenciado Jesús George, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias y creo que con esto podemos dar por recibido este informe. Así que, señor secretario, le pido que pase. No, creo que me dijo que sí. Ya no quiere hablar, señor representante. Con esto es suficiente. Muchas gracias. Damos por recibido este informe y le pido al secretario ejecutivo que continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe a las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación al Instituto Nacional Electoral para la cuenta pública 2021. Muchas gracias, señor secretario, señoras y señores consejeros y representantes. Está a su consideración este importante informe. Señor secretario, le cedo la palabra para que lo presente. Con mucho gusto, presidente. Muchas gracias. Como sucede cada año, la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, presentó en febrero a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los informes sobre los resultados de la revisión de la cuenta pública 2021, incluidos los informes individuales que corresponden a este instituto. La larga noche del secuestro de la democracia está por terminar. Señor Lorenzo Córdoba, su gestión ha quedado manchada por su arrogancia. Y hoy que presenta su informe de gestión, que costó 11 millones de pesos, es buen momento para hacer memoria de lo que ha significado su paso por este instituto. Cuando inició como consejero del entonces IFE, vio pasar frente a usted la campaña más descarada, la de Enrique Peña Nieto en el 2012. Una campaña caracterizada por el despilfarro y el montaje mediático, con un tope de campaña que excedió 13 veces lo permitido y con las que compraron votos a diestra y siniestra con las tarjetas Monex y las tarjetas Soriana. Y nada de esto lo vio el IFE. Incluso terminaron sancionando a Andrés Manuel López Obrador, pero a Peña ni con el pétalo de una rosa. Y luego entenderíamos por qué. Y lo que mal empieza, mal termina. Y usted comenzó su presidencia pisoteando la Constitución. En el 2014 se coludió con los partidos del mafioso Pacto contra México para que aprobaran la reforma electoral de Peña Nieto y le regalaran unos añitos más en el INE a cambio de cuidarles las espaldas. Si hay algo que reconocerle, señor Lorenzo, es su lealtad a la derecha. Y un año después ya se pavoneaba todopoderoso, intocable, burlándose de una comitiva de representantes de los pueblos originarios que venían simplemente a plantearle la posibilidad de tener un espacio de representación indígena. Y honestamente es imperdonable la mofa que hizo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En 2017 permitieron el fraude en el Estado de México. Pero por fortuna, en el 2018 el pueblo se hartó y apoyó de manera masiva al Movimiento de Regeneración Nacional que arrasó en las urnas. Y no fue gracias a ustedes. Una vez que llega Morena al gobierno federal, una de las primeras acciones fue instaurar el principio de austeridad republicana en todos los niveles y órganos de gobierno. Y en lugar de ser consecuente con el reclamo y con la realidad del pueblo de México, usted se amparó para mantener sus privilegios. Luego, en las elecciones del 2021, a manera de casi venganza, hicieron todo lo posible por remover candidatos de Morena con el fin de beneficiar a los partidos de la derecha. El árbitro electoral se quitó la máscara por completo, dejó de ser imparcial y se volvió en el árbitro vendido. Buscaron obstruir la participación de más de 60 candidatos a diputados federales de Morena y déjeme decirle que una de esas era yo. Y por motivos absurdos estábamos en el limbo sin saber si íbamos o no a poder salir a hacer campaña o si un día de plano nos iban a quitar la candidatura, todo para favorecer a la oposición. Y eso no es todo, en Guerrero y en Michoacán ahí sí de plano quitaron las candidaturas de manera ilegal, todo para retrasar la competencia e intentar que perdiéramos. Pero aún así, pese a ustedes, el pueblo nos refrendó su confianza. Luego, señor presidente, usted intentó hacer todo para impedir la consulta popular de juicio a expresidentes. Y después volvió a hacer lo mismo con la consulta popular de revocación de mandato.
tuvo la oportunidad histórica de pasar a la historia como el presidente del INE que organizó de manera digna las primeras consultas populares en la historia del país y prefirió hacer un espantoso papel. Luego vino la reforma electoral que hizo el presidente de la República y ahí sí usted pasó de ser el árbitro que aplicaba la ley chueca a volverse abiertamente un activista opositor. Se montó en una falsa narrativa clásica de la derecha de peligro en México junto con el PAN, con el PRI, con el PRD y con el MC y permitió que el INE se convirtiera en la trinchera de la derecha. Fungió como el vocero de la oposición con el afán de no perder sus privilegios. Y todo lo que ha dicho usted en sus entrevistas y giras sobre el Plan B es mentira. Y como cereza del pastel se va de viaje a Nueva York y a Washington con cargo al presupuesto, por supuesto, para reunirse con la derecha internacional, para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la OEA, un hombre conocido por golpista, y para reunirse con organizaciones que han financiado por décadas los golpes blandos en América Latina. Esto lo convierte en uno de ellos, en un traidor. Usted quiere ser como el Juan Guaidó mexicano. Y claro, como usted no pierde ninguna oportunidad, hoy ya en sus últimas decide dar carpetazo y absorber al PRI y a Peña Nieto de haber dado sobornos de Odebrecht y haberlos recibido. Con estos sobornos se consumó la reforma energética y entregaron el petróleo de México. Sobornos que fueron a parar hasta las manos de Ricardo Anaya y que por ello hoy está prófugo de la justicia. Y hoy también decide darle carpetazo a la operación Zafiro, por la que el PRI desvió recursos públicos para pagar sus campañas en el 2016. Y ahora que saldrá por la puerta de atrás rebosante con sus 9 millones de pesos de finiquito, usted regresará campantemente a la UNAM, que ilegalmente le cuida su silla gracias al amiguismo con las autoridades de nuestra máxima casa de estudios. Es una lástima. Finalmente podría resumir su gestión en 11 años de burlas al pueblo de México. Y por eso le pregunto, parafraseando a Benedetti, que vi en pleno gozo y en plena euforia y en plena risa su rostro simple. Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? ¿De quitarse la máscara y demostrar que nunca fue un árbitro electoral sino un jugador de la oposición? ¿De trabajar para la derecha conservadora? Ustedes son tan duros con nuestra gente, pero ¿por qué son tan serviles con los nuestros? ¿De qué se ríe, señor Lorenzo? ¿De llevarse 9 millones de pesos, de robar el dinero del pueblo, de violar la Constitución? Ustedes son duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? Seré curiosa, señor consejero, ¿de qué se ríe? Y como no le deseo mal a nadie y deseo que siga manteniendo esa sonrisa allá en el basurero de la historia, hasta nunca. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Bueno, pues ahí está cómo pues le dan prácticamente con todo la gran despedida para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que se quedan en el basurero de la historia, prácticamente con puros reclamos a Lorenzo, que se lo tenía bien merecido, ya que pues prácticamente no sentía lo duro, sino lo tupido, el mismísimo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero pues imagínense, se van a ir millonariamente con sus 9 milloncitos más todo lo que robaron, ahí acomodaron, hicieron y deshacieron con los fideicomisos. Yo me imagino que cuando llegue la nueva administración van a empezar a cuentas y todo, y va a pasar lo mismo. Como por ejemplo lo que pasó cuando llegó el gobernador de Michoacán, que 50 mil millones de pesos, que cuando llegó el de Chiapas, Laida, también otro tantos de millones de pesos que dejó Alito desfalcados. Y pues los demás gobiernos que prácticamente dejaron, pues va a llegar aquí la nueva administradora la nueva presidenta del INE y van a ver, no, pues aquí hay un desfalco de miles de millones de pesos. Y para agarrarlos, pues va a estar carajo, porque pues yo me imagino que en cuanto salgan al día siguiente, ¡pum!, se pelan prácticamente porque no los vayan a agarrar. Increíble, pero cierto, pero sí están lamentablemente para nosotros, ya que pues ellos disfrutan como vida, como reyes, porque no gastaban en absolutamente nada, ya que tenían prácticamente pagado todo, no invertían en comida porque tenían hasta chef, tenían transporte, gasolina, se les daban una camioneta, les daban gasolina para que no gastaran en nada, les daban asesores, les daban asistentes, les daban absolutamente todo y con buenos soldados. Entonces
pues qué es lo que hacía Lorenzo Isidro. Meto primero a toda mi familia, la acomodo con unos soldazos y después a los amigos cercanos y a los amigos de los amigos, y pues prácticamente se vivían con sueldazos increíbles, pero así era como estaban manejados y no invertían absolutamente nada. Es que como no gastaban en absolutamente nada, pues imagínate, me imagino que también se terminaron ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando dinero, y pues apenas es cuando se lo van a gastar, yo me imagino. Y así va prácticamente la encuesta. Este es vía Facebook, la encuesta hasta el momento. ¿Estás de acuerdo con y por qué? Lorenzo Córdoba con el solo 7%, Eurípides y Julieta con el 13%. Veamos lo que opina la gente al respecto. Isabel OG, saludos. Juan Carlos Andrade, saludos, que investiguen a Lorencito Córdoba, sería lo ideal. Abelino Casimiro, desgraciados narcopartidos, sinvergüenzas, PRI, PAN, MC, fuera ni un voto para esos rufianes. Rafael Ayón, mi familia y un seguidor apoyamos la participación del representante de Morena Eurípides y es un verdadero nacionalista, completamente de acuerdo. Isabel OEG, saludos. Toño Abad, qué pocas letras. Dice Ambrosio Ramírez, Lorenzo Córdoba lo que la verdad quiere decir es que todavía le falta meter facturas y tratar de justificar sus tranzas, y así yo creo que van a alcanzar a generar para el boquete que tienen. Camila Soriano, la más transparente, jajaja, dice Carmita. Todd Abad, Rafael Sigo y tu familia triste está en esa mano. Adán Guerreros, salsa, jijiji, tienes la nariz tapada, tienes catarro, la nariz, te reclaman algo. Raúl López, es verdad, Lorenzo Isidro, raterazos. Raúl Huerta, jajaja, ya conocemos a este delincuente, cree que somos estúpidos o qué chingados, completamente de acuerdo. Adelino Casimiro, primero termina tu primaria y luego te das cuenta de tu opinión. Y Amado Maldonado, los de Morena presumen y hablotean mucho, pero ellos son los narcos. Bueno, pues a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con una en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, si me puedes regalar un mensaje, darle like, comentarlo y compartirlo tanto en Facebook como en YouTube, se lo agradecería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que mucho más personas nos vean. Hasta la próxima.